Hoy vamos a analizar un caso de principios del siglo XX, así que relájate mientras nos dirigimos a Gales. Anita Dorothy Lawrence, conocida por todos simplemente como Dorothy, nació el 11 de agosto de 1889 en el pequeño pueblo minero de Abertrudu, en el sur de Gales. El pueblo se encontraba a unos pocos kilómetros al noroeste de la ciudad de Caerphilly, y como muchas comunidades en los valles del sur de Gales durante finales del siglo XIX, giraba casi completamente en torno a la minería del carbón. El crecimiento de la industria del carbón había transformado la región. Las minas se habían expandido rápidamente, los ferrocarriles se adentraron más en los valles y trabajadores de todo el Reino Unido llegaron en busca de empleo. La finalización del ferrocarril a través del distrito de Caerphilly en 1871 facilitó el transporte de carbón y fomentó un mayor desarrollo industrial. Con la apertura de nuevas minas y el aumento de la población, muchas familias locales buscaron formas de complementar sus ingresos alquilando habitaciones a inquilinos. La familia Lawrence fue una de las que lo hizo. Dorothy vivía con sus padres, el señor William y la señora Alma Lawrence, su hermano también llamado William y su hermana menor Beatrice en el número 5 de Aberfoyle Terrace. Su padre trabajaba en barcos que zarpaban de los muelles de Cardiff y que transportaban mercancías al extranjero, lo que significaba que pasaba largos periodos lejos de casa. Para ganar dinero extra, la señora Lawrence rentaba habitaciones a jóvenes trabajadores empleados en el distrito. Este arreglo ayudó económicamente a la familia, aunque la casa en sí era pequeña y estaba hacinada. Solo hay 2 recámaras. La señora Lawrence compartía una habitación con sus hijas Dorothy y Beatrice, mientras que el joven William dormía en la otra, junto con los 2 inquilinos, uno llamado John Donovan, que trabajaba como mozo en la estación de tren, y un joven llamado Noah Patrick Collins, a quien todos conocían como Percy. Cuando el señor William Lawrence no estaba en el mar, dormía abajo en la sala. Noah Patrick Collins nació en 1883 en el pueblo de Caddixton, cerca de Barry, en el sur de Gales. Su infancia había sido difícil. Ambos padres murieron cuando él aún era muy joven y a los 8 años fue enviado a la Escuela Industrial de Ely, una institución para niños desamparados que estaba relacionada con la casa de trabajo. La vida de los niños pequeños en esos establecimientos estaba marcada por una disciplina estricta y a menudo era solitaria. Permaneció allí durante unos 10 años, recibiendo solo una educación básica en un ambiente de disciplina estricta que era común en ese tipo de instituciones. Durante el tiempo que estuvo allí, la ley de educación elemental elevó la edad para dejar la escuela a 11 años, aunque para niños como Percy, el nivel de educación a menudo seguía siendo limitado. Una vez que terminó su educación, siguió el mismo camino que muchos niños que crecían en los valles industriales del sur de Gales y se fue a trabajar a las minas de carbón. El trabajo allí era duro. Los mineros laboraban bajo tierra durante largas horas, en condiciones estrechas y polvorientas, donde los accidentes eran comunes, y aunque los salarios podían ser mejores que en muchas otras ocupaciones, era agotador, peligroso y físicamente exigente. Percy no le gustaba la minería y encontró otro trabajo tan pronto como pudo. Se unió a la tripulación de un barco de vapor y viajó al extranjero, logrando ver mucho más del mundo que solo los valles del sur de Gales. También sirvió durante la Guerra de los Bóeres en Sudáfrica a principios del siglo XX, un conflicto entre el Imperio Británico y las repúblicas bóeres por el control del territorio en Sudáfrica. La guerra fue dura, con los soldados británicos soportando condiciones difíciles y largas campañas a través del campo sudafricano. Cuando la guerra terminó, Percy llevaba con gran orgullo la medalla que recibió por su servicio allí. Después de esto, Percy viajó a la India, donde pasó un tiempo recogiendo frutas antes de viajar a Norteamérica, donde trabajó en Boston, y más tarde se fue a Canadá. Para un joven, estas experiencias eran inusuales y emocionantes. Sin embargo, a pesar de sus viajes, finalmente regresó al sur de Gales. Los valles le eran familiares y siempre había trabajo en las minas. Su hermano también vivía allí, lo que le daba cierta sensación de pertenencia. Para entonces corría el año 1907, tenía 24 años y en comparación con muchos de los mineros locales, parecía alguien experimentado y con mundo. Pronto encontró alojamiento en la casa de la señora Lawrence en el número 5 de Aberfoyle Terrace. A pesar de lo reducido del espacio, Percy se sentía a gusto en la casa. Había crecido sin una vida familiar estable y encontró una sensación de calidez y pertenencia en la casa de los Lawrence.
El señor y la señora Lawrence estaban muy orgullosos de su hija Dorothy, y todos los que la conocían la consideraban una joven atractiva, educada y encantadora, y Percy se sentía cada vez más atraído por ella. Al principio, Dorothy le prestaba poca atención. Él era simplemente otro inquilino en la casa de sus padres, pero con el tiempo hablaron con más frecuencia, y Percy la entretenía con historias sobre sus viajes al extranjero, describiendo la vida en la India, Sudáfrica, América y Canadá. Dorothy, quien había pasado su vida en una pequeña comunidad minera de Gales, encontraba estas historias fascinantes y finalmente aceptó salir a pasear con él. En esas ocasiones, Dorothy se ponía su mejor vestido, mientras que Percy se ponía sus mejores trajes. Sus paseos se hicieron bien conocidos en el pueblo, y Dorothy le informó a su madre que estaba pasando tiempo con el inquilino. La señora Lawrence le dijo a su hija que no tenía objeción, siempre y cuando el señor Collins se comportara adecuadamente. Al principio la relación parecía bastante inofensiva. Dorothy era una joven que disfrutaba la compañía de un joven que había visto más mundo que la mayoría de las personas que ella conocía. Percy, mientras tanto, se encariñó profundamente con ella. Dorothy se tomó una fotografía de estudio, lo cual era algo de moda entre las jóvenes en ese entonces. Ese tipo de fotografías solían intercambiarse como muestra de afecto o amistad, y Percy le pidió varias veces a Dorothy que le diera una. Al principio ella dudó, quizás bromeando al decir que las fotos eran demasiado pequeñas, pero finalmente aceptó, y desde ese momento Percy atesoró la fotografía y la llevó consigo todo el tiempo. A pesar de sus sentimientos crecientes por Dorothy, Percy seguía inquieto. No le gustaba la vida en las minas y creía que sus oportunidades futuras estaban en el extranjero, no en el sur de Gales. Empezó a considerar regresar a América. Dorothy sabía que él estaba pensando en irse y finalmente le preguntó directamente si tenía la intención de hacerlo. Ella admitió que lo extrañaría si se iba e insinuó que preferiría que él se quedara en Gales. Percy de alguna manera empezó a convencerse de que estas conversaciones equivalían a una promesa de matrimonio, aunque no existía ningún compromiso formal entre ellos. Él le dijo a Dorothy que se iría a América y que una vez que se estableciera allá, regresaría por ella. En noviembre de 1907 viajó a Liverpool con la intención de abordar un barco con destino a Nueva York. Sin embargo, por razones que siguen siendo desconocidas, nunca llegó a zarpar y, en cambio, regresó a Abertrudu y volvió a vivir en la casa de Lawrence. Sin embargo, después de su regreso, la relación que creía tener con Dorothy comenzó a deteriorarse. Ella salía y socializaba sin él, algo que Percy resentía mucho, y se puso muy celoso cuando se enteró de que le había dado a otro joven una de sus fotografías. Él la cuestionaba repetidamente sobre eso y discutían con frecuencia. Percy empezó a volverse bastante agresivo y los amigos de Dorothy comenzaron a preocuparse por ella. Sabían que él tenía un temperamento explosivo y le advirtieron que tuviera cuidado. Durante mucho tiempo le habían estado diciendo que Noah Patrick Collins no era alguien con quien debería relacionarse y decían que, en su opinión, ella debería buscar a un hombre con mejores perspectivas y un carácter más tranquilo. Finalmente, Dorothy empezó a salir con otro joven, y cuando Percy se enteró, se enojó mucho y le dijo que si alguna vez los veía juntos, les dispararía a los dos. Su comportamiento la asustó. Ahora le hablaba lo menos posible e intentaba evitarlo dentro de la casa. Aunque todavía vivían bajo el mismo techo, la amistad que alguna vez existió entre ellos había desaparecido. El verano de 1908 fue un periodo animado en Gran Bretaña. Londres fue sede de los Juegos Olímpicos, después de que los Juegos planeados en Roma fueran cancelados tras la erupción del monte Vesubio 2 años antes. Aunque la economía nacional seguía siendo relativamente fuerte, el conflictividad laboral iba en aumento, ya que los salarios se estancaban y la inflación crecía. En los distritos mineros, las conversaciones sobre huelgas y condiciones laborales llenaban tanto los hogares como los bares. Dentro del hogar de los Lawrence, el hermano de Dorothy, William, y los dos huéspedes solían discutir sobre disputas laborales y las dificultades que enfrentaban los mineros. Dorothy misma prestaba poca atención a esos asuntos. La mayor parte de su tiempo la pasaba ayudando a su madre en la casa y preparándose para eventos sociales y salidas con sus amigas. Ella estaba emocionada por unas próximas vacaciones. No dijo exactamente a dónde pensaba ir, aunque los balnearios de moda eran destinos populares para los jóvenes en esa época. Ella mandó a hacer un vestido nuevo especialmente para la ocasión. Cuando Percy se enteró de sus planes, no le agradó en lo absoluto. La idea de que Dorothy se divirtiera y fuera a un lugar donde habría otros jóvenes lo atormentaba.
Aunque intentó sacarla de sus pensamientos, parecía que seguía bastante obsesionado con ella. El sábado 15 de agosto de 1908, Percy viajó a Cardiff, sintiéndose cada vez más desesperado. Convencido de que no podría soportar ver a Dorothy con otro hombre, decidió comprar un revólver. Cuando descubrió que no tenía suficiente dinero, en su lugar compró 2 cuchillos. Durante los siguientes 2 días, no dejaba de darle vueltas a su vida y a su relación con Dorothy. Él todavía creía que ella le había prometido casarse con él, y su negativa a continuar la relación lo llenó de celos y humillación. La noche del domingo 16 de agosto, la familia Lawrence se reunió en la sala de estar. Había sido un cálido día de verano y todos parecían alegres. Dorothy había pasado tiempo con amigos y describió con alegría lo que había hecho. Durante la conversación, mencionó repetidamente el nombre del joven que había conocido recientemente. Percy escuchaba en silencio, sintiéndose cada vez más angustiado a medida que avanzaba la noche. Para cuando subió a su habitación a dormir, estaba convencido de que había perdido cualquier oportunidad de recuperar a Dorothy. A la mañana siguiente, el lunes 17 de agosto de 1908, Percy no fue a trabajar a la mina. Permaneció en la cama más tiempo de lo habitual y finalmente bajó después de que los demás ya habían comenzado su día. Dorothy estaba en la cocina preparando el desayuno. Su hermano William y el otro huésped, John Donovan, ya se habían ido a trabajar, mientras que la señora Lawrence estaba arriba. Después de desayunar, Percy le pidió un beso a Dorothy. Ella se negó. Él volvió a pedirlo, y una vez más ella dijo que no, y se rió nerviosamente, antes de decir que el señor Donovan podría regresar en cualquier momento. Esto no detuvo a Percy. Él insistió y le exigió que lo besara, pero Dorothy siguió negándose. Percy entonces caminó tranquilamente hacia la puerta de la cocina y la cerró con llave. Dorothy inmediatamente se preocupó. Ella le dijo que abriera la puerta y le advirtió que si no lo hacía llamaría a su madre. Luego intentó escapar moviéndose alrededor de la mesa de la cocina, pero Percy la acorraló, sacó uno de los cuchillos de sus bolsillos e intentó intimidarla, exigiendo que cediera a sus pretensiones. Dorothy se opuso firmemente. Ahora estaba llorando y cubriéndose el rostro con las manos. Ella empezó a gritar, y Percy, sabiendo que la señora Lawrence estaba arriba, entró en pánico y, en un intento desesperado por silenciar los gritos de Dorothy, la apuñaló. Ella soltó un gemido y se desplomó hacia el suelo. Por alguna razón, Percy la apuñaló de nuevo. Luego sacó el otro cuchillo y la apuñaló una y otra vez hasta que uno de los mangos se rompió. Arriba, la señora Lawrence escuchó a su hija gritar, bajó corriendo a la cocina y encontró la puerta cerrada con llave. Trató desesperadamente de abrirla y finalmente logró romper la cerradura y forzar su entrada. La escena que encontró fue horrible. Dorothy yacía sangrando en el suelo mientras Percy estaba de pie cerca de ella. La señora Lawrence gritó horrorizada y pidió la ayuda del señor Trowbridge, su vecino de al lado, pero antes de que él llegara, Percy ya había huido de la casa. Él escapó por las calles y saltó una cerca antes de dirigirse por la vía del tren. Un señalista llamado Louis Greenway lo vio y notó que tenía sangre en las manos. Percy lo miró y dijo tranquilamente: «Llama a la policía cuando quieras, tengo la intención de entregarme». No tardó mucho en llegar la policía. Arrestaron a Percy y lo llevaron a la comisaría. Percy no ocultó lo que había hecho. Él dio una declaración detallada describiendo el asesinato. Admitió haber cerrado la puerta con llave, amenazado a Dorothy con cuchillos y apuñalarla después de que ella rechazó sus avances. Durante el interrogatorio, le informaron que la joven, Anita Dorothy Lawrence, había muerto a causa de sus heridas. El asesinato conmocionó al pequeño pueblo de Abertrudu. Dorothy era ampliamente considerada como una joven respetable y muy querida, y la brutalidad del crimen horrorizó a la comunidad local. Los periódicos de todo Gales publicaron informes sobre el asesinato y la confesión. Muchos se centraron en la desesperada resistencia de Dorothy y en los celos y la obsesión de Percy. El juicio de Noah Patrick Collins comenzó el viernes 11 de diciembre de 1908 en los tribunales de Glamorgan en Swansea. Se le acusó de asesinato intencional, pero aunque ya había firmado una confesión, Percy se declaró no culpable por motivos de locura. La fiscalía abrió el caso exponiendo los hechos del 17 de agosto y presentando la confesión escrita del señor Collins ante los tribunales, la cual fue leída en voz alta en su totalidad. Se llamó a expertos médicos a testificar, todos los cuales declararon que creían que el señor Collins comprendía la naturaleza y las consecuencias de sus acciones, y que en el momento del delito estaba legalmente en su sano juicio.
La fiscalía describió el comportamiento y el carácter del propio Percy, calificándolo como hosco, egocéntrico, obstinado y antisocial. Pero la defensa cuestionó esta evidencia médica y le pidió al doctor Goodall que definiera la locura. El doctor respondió que no podía definirla, incluso si le dieran una semana para intentarlo. Este comentario provocó muchas risas en la sala del tribunal. La defensa estuvo a cargo del señor Ivor Bowen, y él argumentó que su cliente había sido impulsado por los celos, alteraciones emocionales e inestabilidad mental heredada. Para respaldar su defensa, llamó a testigos locales de Caddington. Ellen Cronin, una mujer de 77 años, le dijo al tribunal que había conocido a la abuela del señor Collins y la describió como extraña, diciendo que su comportamiento no era normal y que recordaba que tiraba papas buenas mientras las pelaba. También dijo que el padre del señor Collins no estaba del todo en sus cabales. Otra testigo, llamada Mary Ann Matthews, dio un testimonio similar, afirmando que aunque tanto la abuela como el padre eran inofensivos, en la localidad se les conocía por estar locos. Pero la defensa afirmó que las acciones del señor Collins podían explicarse por una combinación de alteración emocional y debilidad mental hereditaria, más que por una intención deliberada. Una vez que la fiscalía y la defensa presentaron sus argumentos finales, el juez resumió el caso y el jurado se retiró para deliberar su veredicto. Sin embargo, su deliberación fue breve y solo duró 7 minutos antes de que regresaran con un veredicto de culpabilidad. Antes de que se dictara la sentencia, se invitó al señor Noah Patrick Collins a hablar. Extrañamente, no mostró ninguna expresión de remordimiento. En cambio, declaró que una chica no debería romper una promesa de matrimonio con un hombre por la influencia de su madre, y afirmó que la relación había terminado debido a la antipatía que la señora Alma Lawrence le tenía. El juez declaró que el señor Collins había sido declarado culpable de uno de los asesinatos más atroces jamás juzgados en sus tribunales y añadió que el prisionero había recibido un juicio justo y que todo lo que se podía decir en su favor había sido presentado. Luego sentenció a Noah Patrick Collins a muerte. Cuando Percy fue arrestado por primera vez, la policía descubrió la fotografía de Dorothy entre sus pertenencias. La imagen seguía siendo profundamente importante para él, y después de la sentencia, el juez ordenó que la fotografía le fuera devuelta mientras esperaba su ejecución. Se presentó una solicitud de clemencia al ministro del Interior, Herbert Gladstone, pero después de considerar el caso, él se negó a conmutar la sentencia. Durante sus últimos días en prisión, Percy escribió una larga confesión e intentó justificar sus acciones. En sus escritos alternaba entre el remordimiento, la autocompasión y los intentos de justificar el asesinato. Pasó su última noche en la prisión de Cardiff inquieto e incapaz de dormir bien. A primera hora de la mañana siguiente, fue visitado por un sacerdote que le administró los sacramentos. Los informes describieron la escena como solemne, pero muy tranquila. Cuando el reloj del ayuntamiento marcó las 8 el miércoles 30 de diciembre de 1908, Percy subió a la trampilla, le colocaron la capucha blanca sobre la cabeza, la soga alrededor del cuello y en cuestión de segundos se llevó a cabo la ejecución. El interés público en la ejecución fue sorprendentemente limitado. Se reportó que menos de 50 personas se habían reunido fuera de los muros de la prisión para escuchar la noticia de que Percy había sido ahorcado. Después fue enterrado en una tumba sin nombre dentro de los terrenos de la prisión. Cuando estaba en la horca, Percy llevaba la medalla sudafricana que había ganado durante la Guerra de los Bóeres y también portaba un relicario que contenía la fotografía de Dorothy Lawrence, la misma fotografía que ella había accedido a darle a regañadientes durante los días más felices de su relación. Nunca se ha establecido si la fotografía fue enterrada con él. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.